grabar la clase, se me había olvidado. Gracias por recordarme. Siempre se me olvida grabarla. Ahora, aquí están más o menos los organelos. Ojo, hay una cuestión bien interesante con esto, y es lo que nos dice acá, o lo que podemos ver acá. Nosotros podemos ver que está el núcleo. Inmediatamente por fuera del núcleo vamos a encontrar esto, que es el retículo rugoso, y después del retículo rugoso vamos a encontrar esto, que es el retículo liso. Y ese patrón más o menos se repite acá. Núcleo, retículo rugoso, retículo liso. ¿Ya? Vamos a ver nosotros que ese patrón que se da no es azaroso. Ya tiene una razón de ser. Y que es bien interesante también. Bien, vámonos ahora. Voy a ver cómo diablos lo hago. Use aquí. Ahí. Parece que está. Sí. Voy a ver en este otro libro. Para irme a esa parte. Ustedes están viendo el nuevo libro, ¿cierto? Hice un cambio de libro. Sí. Perfecto, gracias. Déjame sacar esto de acá. Ajustar esto. Ajustar esto. Tengo un montón de cosas acá, entonces. Ahí sí. Este otro libro que es bastante bueno, se llama Campbell. ¿Ya? También es de biología celular. O sea, es de biología en general, de todo tipo de biología. ¿Ya? También aparecen ahí los tipos celulares. Aquí está nuevamente un tipo celular eucarionte. Ya aparecen las características, para qué sirve cada organelo. ¿Ya? Animal, vegetal. Estas dos también van a estar lápidas. ¿Sabes qué? Las voy a sacar, se las voy a hacer llegar. Y aquí está nuevamente lo que yo les mencionaba. Podemos ver el núcleo, que tiene esos hoyitos, que se llaman carioporos. Ahí están, complejos del poro. Y por fuera encontramos el retículo rugoso. ¿Ya? Esa relación, aquí está nuevamente la misma idea, el núcleo con poros y el retículo rugoso, se explica por lo que está aquí abajito. Aquí. ¿Ya? Eso que está ahí, perdón, es el llamado sistema de endomembranas. ¿Ya? Lo que va a pasar en esto es que algunas sustancias se van a sintetizar acá, en el retículo rugoso. Ahí se fabrican proteínas. ¿Mediante qué instrucciones? Mediante las instrucciones que da el núcleo. Entonces, el núcleo envía instrucciones al retículo rugoso, las envía a través de estos carioporos. Las instrucciones llegan hasta acá, es una molécula por si acaso, la que se envía, como una carta finalmente, como un recetario. Aquí se sintetizan esas proteínas, pero esas proteínas muchas veces cuando se terminan de fabricar no están totalmente completas. Entonces lo que hay que hacer con ellas es hacerle un procesamiento antes. Entonces acá estamos viendo esa parte. Esos puntitos que están dentro podrían ser proteínas, vienen llegando hacia acá, y llegan a este organelo que se llama complejo de Golgi. ¿Ya? Complejo de Golgi. Y en el complejo de Golgi se produce una modificación de estas proteínas. Se van plegando, las doblan, le agregan cosas, le quitan cosas, qué sé yo, hasta que salen las proteínas terminadas en otras vesículas. Por ejemplo, estas son proteínas que se van a ir para afuera de la célula. Bueno, se van. Estas otras proteínas se van a transformar en un organelo que se llama lisosoma. Bueno, se transforman en eso. ¿Ya? Es decir, hay una asociación finalmente entre estos organelos que presentan membranas. ¿Ya? Y esa asociación es bastante funcional finalmente. ¿Ya? Voy a volver al otro libro. Acá, bueno, aquí se empieza a hablar de cada uno de los organelos por separado, que lo vamos a ver enseguida nosotros también. ¿Ya? Entonces, voy a volver a la pizarrita. Ahí sí. Entonces aquí fíjense lo que les decía. El núcleo contiene el ADN, ¿ya? El retículo rugoso se encarga de la síntesis proteica, el retículo liso de la síntesis de lípidos, y el aparato de Golgi realiza un procesamiento
empaque y distribución de las sustancias, que es lo que nosotros veíamos recién. Entonces, la idea es Ministro, ¿sí? ¿de cuáles sustancias? De las sustancias que llegaron hacia él. Ahora voy a hacer el dibujo completito. Mira, vamos a ver completo este asunto, ¿ya? No voy a hacer el dibujo del núcleo completo, pero voy a tener más o menos la idea. El núcleo va a ser mucho más grande que esto. Presenta una doble membrana. Voy a dibujar la doble membrana. ¿Ya? Una doble membrana. ¿Ya? Y presenta poros. ¿Ya? Presenta poros. Ahí, si le hago el corte, podríamos ver esos poros. Ya voy a ir haciendo el dibujo entero ahora. Ahora, ¿qué hay dentro del núcleo? Bueno, ya lo habíamos mencionado, dentro del núcleo se encuentra la información genética. Por lo tanto, dentro del núcleo, lo que nosotros vamos a encontrar es básicamente ADN. Ese ADN no puede salir del núcleo, por lo tanto, realiza una copia. No es realmente una copia, pero lo explico en esos términos para que se entienda un poco esta idea. Y esa copia se transfiere a una molécula que se llama ARN, que del fondo es una copia de la receta que tenía el ADN. ¿Ya? Ahora bien, ese ARN sale. Y cuando sale, va a llegar al organelo que está aquí afuera. Recordemos que aquí afuera había un organelo, lo voy a dibujar bien simple, que se llamaba retículo endoplasmático rugoso, RER. Se llama rugoso porque tiene asociado en su membrana unas cositas que vamos a ver más adelante que se llaman ribosomas. ¿Ya? Entonces por eso se llama rugoso. ¿Ya? Esa es la idea. Por lo tanto, este ARN sale y llega acá. Y aquí va a estar entonces presente el ARN. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El ARN es, entre comillas, leído e interpretado por esas cositas que se llaman ribosomas. Y cuando el ADN, o sea, cuando el ARN empieza a ser leído por los ribosomas empiezan a fabricar proteínas. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Esas son proteínas en formación. ¿Ya? Estos van avanzando hacia allá, y en la medida que van avanzando las van leyendo. Imagínense que es como, a ver, como ir pelando una zanahoria, una manzana, algo así. Va avanzando el cuchillo y en la medida que avanza el cuchillo va saliendo la cáscara. Bueno, aquí es más o menos lo mismo. Va avanzando el ribosoma y en la medida que avanza el ribosoma va saliendo la proteína. Esa es más o menos la idea. Pero estas proteínas están en formación. ¿Ya? Podríamos decir que en cierto sentido son inmaduras. ¿Ya? Entonces, vamos a ir dibujando esa idea. Ahí se van almacenando esos puntitos naranja que estoy dibujando ahora. Corresponderían a esas proteínas en formación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De a poco, voy a borrar aquí abajito, esas proteínas se van juntando y se van formando una especie de levantamiento aquí. ¿Ya? Muy gordo esto, más delgadito. Un levantamiento, de modo que finalmente de aquí salen unas pelotitas. ¿Ya? Se empieza a crecer, hasta que finalmente se generan unas pelotitas y estas pelotitas salen. ¿Qué hay en el interior de estas pelotitas? Proteínas que están inmaduras. ¿Ya? Entonces, esas pelotitas inmaduras se dirigen ahora a otro organelo.
¿ya? Ese organelo está aquí, es el aparato de Golgi. De modo que esas proteínas avanzan hacia acá. Acá, estos globitos se fusionan con el aparato de Golgi. Cuando se fusionan, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que entran esas proteínas que están inmaduras, ¿ya? Y se comienzan a procesar. Se comienzan a modificar, se modifican y se van pasando, ¿ya? De un lado al otro, pasan para acá, pasan para acá, pasan para acá, hasta que finalmente lo que tienes son proteínas maduras, funcionales, listas. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que nuevamente esto se expande hasta que se forma un globito, se forma un globito, se forman estos globitos, y esos globitos en su interior ahora tienen proteínas que están maduras y funcionales, ¿ya? Y de ahí en adelante, vamos a poner que aquí termina la célula, ¿ya? Esa es la membrana celular. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que esas pelotitas, esos globitos, van a dirigirse hacia acá, hasta que finalmente se fusionen esas dos membranas, se unen, a eso me refiero, ¿ya? Y supongamos que esas pelotitas finalmente salen al exterior, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos la relación que se da entre los distintos, o entre estos distintos organelos, ¿ya? Dentro del núcleo, recordemos que esto es el núcleo, toda esa estructura que está ahí, se genera una copia en el ARN después es leído para la síntesis de proteínas inmaduras. Esas proteínas inmaduras se dirigen al aparato de Golgi, que las va a procesar, las va a empaquetar y las va a distribuir. En este caso, por ejemplo, esas proteínas tenían que salir. Eran proteínas que se iban por exocitosis, que se llama. Pero también podría ocurrir que tal vez las proteínas que se están fabricando vayan a ser utilizadas en un organelo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podría ocurrir lo siguiente: que esa pelotita llena de proteínas se mantenga en el interior de la célula. Entonces ahí pueden pasar varias cosas. Por eso es que se dice que el aparato de Golgi es una central de procesamiento, empaque y distribución, porque eso es finalmente lo que está haciendo, ¿ya? Bien. ¿Viste? Dígame. Em, Dígame. pero no entendí muy bien qué es lo que procesa y distribuye. Lo que está llegando a ellas, porque en el fondo son una especie de filtro, ¿ya? Es decir, deja ver si está... ¿Son como los aquí no. pulmones, algo así? No, no, la verdad es que no. Son como una especie de escuela. Ya podríamos decir que las proteínas que recién se están sintetizando, las que se están sintetizando en un comienzo, sintetizar es fabricar. Esas proteínas que están naciendo ahí no saben bien lo que tienen que hacer. Son proteínas que no tienen todavía una función asignada, ¿ya? Entonces, como no tienen una función asignada, pasan a otro organelo que les enseña para qué sirven. Entonces puede que las tome el aparato de Golgi y les dice: mira, ¿sabes qué? Tú eres una proteína que en realidad eres un neurotransmisor. Son cositas que hay en las neuronas, ¿ya? En el cerebro. Entonces, como eres un neurotransmisor, tú tienes que irte para afuera. ¡Pum! Y les lleva para afuera. Otras proteínas pueden estar llegando y el aparato de Golgi dice: no, ¿sabes qué? Tú eres una proteína que va a tener una función enzimática. Entonces tú vas a formar parte de un organelo que se llama lisosoma. Entonces el aparato de Golgi las empaqueta y les dice: no, ustedes son un lisosoma, se quedan adentro. A eso se refiere el procesamiento, que las va modificando, que las va cambiando, para que adquieran una característica funcional. De lo contrario, no son funcionales, ¿no? Bien. Eh, acá está. Gracias, mister. Ya. Bueno, entonces vamos a volver. Aquí está entonces esa idea.
Entonces, nuevamente tenemos el núcleo conectado con el retículo endoplasmático rugoso, o incluso podría ser el liso por si acaso. De hecho, aquí aparece el liso también. Se producen estas vesículas que llevan proteínas hacia el aparato de Golgi, y del aparato de Golgi salen hacia el exterior, ¿ya? Perdón, se procesan primero, y después se determina qué es lo que se va a hacer con eso, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bien, voy a buscar estamos justo en el tiempo, voy a buscar una cosita acá. A ver si es que la logran ver ustedes también. Voy a proyectar esa parte. Ahí debería funcionar. Ya, este es un video que es bien bueno en realidad, muchachos. Pueden incluso buscarlo. Asimismo se llama La vida interna de una célula. Tiene casi 2,5 millones de reproducciones. Es una animación tridimensional bien interesante. Y vamos a ir mirando más o menos cómo funciona. Este es... ¿Para qué? Ah, no me gusta eso. ¿Cómo diablo? Ah, ahí sí. Bueno, lo vemos ahí. Si total da un poco lo mismo. Ya. Voy a ir explicándolo yo. Aquí nos está mostrando una célula. Ah, ya. Bueno, y vemos un poco de interacción entre una célula y otra, por si acaso. Vamos a ver después eso. Las células en su membrana por fuera tienen una especie de velcro. Ya. Eso que se ve ahí es la membrana de la célula. Se le dice mosaico fluido. Es como una lagunita finalmente donde andan botecitos, dando vueltas, interactúan proteínas. Aquí ya estamos dentro de la célula. Dentro de la célula, lo que nosotros vemos son estos hilos, por ejemplo, se llaman citoesqueletos, y se encargan de mantener la forma de la célula. Son como los parantes que tiene una carpa hilú, esos fierritos que tienen esas fibras que mantienen la forma celular. Y todas esas cosas son proteínas. De modo que aquí nosotros podemos ver, digamos, este marco sobre el cual se soporta la membrana celular. En el interior también hay citoesqueleto, y el citoesqueleto es lo que mantiene la forma de la célula. Y no solamente eso, bueno, se puede formar, se puede ir destruyendo el citoesqueleto, ya eso va cambiando la forma de la célula. Esto es rapidísimo, es rapidísimo. ¿Ya? Ahí hay una enzima, por ejemplo, que se encarga de cortar el citoesqueleto, ¿ya? Y la forma en cómo se puede venir fabricando. Aquí aparece rápido, pero en la realidad es más rápido aún. Es más rápido esto. Bueno, eso que ven ahí, esta es una vesícula. De esos globitos que yo les he dibujado, y yo les digo, bueno, este globito se queda, este se va. No se van así por el ambiente solos, sino que hay todo un sistema de carreteras, que es el citoesqueleto, que se encarga de llevar las cosas hacia donde deben ir. Y estas son unas proteínas que se encargan de ir moviendo a estas vesículas. Son bien interesantes. Ya. Entonces vemos cómo, bueno, aquí vemos el citoesqueleto, que son un sistema de carreteras, esta vesícula que se distribuye, y se alcanzan a ver otros organelos por allí. Ya, ahí al fondo tenemos, vamos a verlo más adelante, el centriolo, que está presente en las células animales, y se encarga de tirar estas fibras del citoesqueleto, ordenarlas un poco. Eso que vemos ahí es una mitocondria. Aquí está la idea. Lo que vemos aquí abajito es el núcleo. Todo eso es el núcleo. Y los hoyitos que aparecen ahí son los carioporos. Son los poros del núcleo. Por lo tanto, eso que está saliendo aquí es ARN. Ese ARN que yo les dibujaba que salía y que se dirigía hacia el retículo rugoso. Ahí lo vemos saliendo. Va saliendo el ARN, que sabemos que está relacionado con la síntesis de proteínas. Lo que está llegando ahí es un ribosoma. Un ribosoma. Y cuando el ribosoma empieza a leerlo, se empieza a formar una proteína. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está la formación de una proteína que se va después a una mitocondria. Ahí nuevamente tenemos un ribosoma
el ARN, y esto que está aquí es la forma en cómo se unen los ribosomas con el aparato con el retículo rugoso. Tiene que ver con ese dibujito, con esa zona. Cuando un ribosoma se une a la membrana, eso es lo que estamos viendo en el video. Un ribosoma unido a la membrana, por lo tanto, cuando se empieza a leer el ARN, se empieza a fabricar una proteína. Y esa proteína empieza a quedar dentro. Ahora, de ahí esa proteína, bueno, acá vemos nuevamente esta vesícula que está llegando a esta. Y aquí está el aparato de Golgi. Vemos cómo le llegan estas vesículas, se procesan y después salen. Por ejemplo, esta la lleva al exterior. Era alguna sustancia que tenía que liberarse hacia el exterior. ¿Ya? Estas son interacciones de membrana, tienen que ver con sistemas de comunicación. Probablemente nosotros no vamos a hablar de esto, por si acaso. Ahora, pero más adelante sí. Probablemente en tercero medio vamos a tener que hablar. Y todo ese universo ocurre dentro de una célula de un modo muy, muy rápido sin que nosotros lo notemos. Entonces hay una gran dinámica. Esa célula se mueve porque su citoesqueleto se está moviendo. Esa era una célula con función inmunitaria, por si acaso. ¿Ya? O sea, todo eso está ocurriendo en nuestro organismo a una gran velocidad. Y nosotros simplemente no alcanzamos a notarlo y ni nos damos cuenta tampoco de la velocidad a la cual está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, eso que veíamos como burbujitas que llegaban y salían, eso es lo que estaba citado en el video. ¿Ya? La forma en cómo el aparato de Golgi va generando este procesamiento de estas sustancias. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta aquí. Bueno, aquí está esta idea. También voy a guardar este dibujo. Y nos vamos a mis dibujos. ¿Mister, usted va a subir esta clase? Sí, lo que he grabado sí, lo voy a subir hoy. No, hoy día la verdad es que es difícil. Yo creo que... O probablemente voy a tratar de subirla al tiro apenas termine. ¿Ya? Porque si no, pues se me hace más complicado. Ahora, hasta aquí estábamos nosotros mirando estos organelos, ¿verdad? Decíamos el núcleo, mitocondria, cloroplasto, retículo endoplasmático, rugoso, liso, el aparato de Golgi, más o menos vimos las funciones de esto. Lisosomas. Es otro organelo con membrana simple que sirven para la digestión intracelular. ¿Qué quiere decir esto? Van a guiar. Voy a hacer lo mismo. Pensemos en la siguiente situación. Ya tenemos acá una célula. Ya tiene su núcleo. Ya, y pensemos que en esta célula aquí hay una mitocondria. Ya, eso que está ahí, y lo voy a poner en esos términos, es una mitocondria vieja. Vieja. No sirve. Funciona mal, etc. Para la célula sería muy costoso, en términos metabólicos, estar manteniendo esa mitocondria que no le genera ningún beneficio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a venir probablemente un lisosoma. En el interior del lisosoma, claro, en el interior del lisosoma, esos cositos que están adentro son enzimas líticas. Así se llama, porque hacen lisis, porque destruyen. Bueno, y ese lisosoma efectivamente se acerca hasta que nuevamente fusiona sus membranas. Cuando fusiona las membranas, lo que va a pasar es que esas enzimas líticas entran en contacto con esa mitocondria y por lo tanto esa mitocondria empieza progresivamente a ser destruida. ¿Ya? Hasta que finalmente termina desapareciendo. ¿Ya? Esa es la idea de los lisosomas, que generan lisis, generan destrucción de algunos organelos que pueden estar ahí. Ahora, la verdad de las cosas es que yo le hice muy distinta en cuanto a tamaño. ¿Ya? Después la membrana del lisosoma, en este caso, podría crecer, ¿ya? Y tomar todo el contenido que estaba ahí dentro de esa mitocondria. ¿Ya? Y después cuando la degrada, la rompe,
Ya, simplemente el lisosoma también se degrada. Ya se degrada y por lo tanto todas esas cositas que eran parte de la mitocondria ahora quedan disponibles como nutrientes para la propia célula, que podrían utilizarlos para generar crecimiento, para tener energía, para cualquier otra cosa. Esa es la idea de los lisosomas, ¿ya? Como organelos que se encargan, tal como lo dice ¿verdad que el mismo dibujito? Voy a guardar esto también. Vámonos a los dibujos. Es este. Ya, tal como dice acá, los lisosomas entonces se utilizan en la digestión intracelular, ¿ya? Pero ojo, que también ocurren en otros tipos de fenómenos. Por ejemplo, nosotros, cuando estamos en formación a nivel fetal, a nivel intrauterino, nosotros tenemos, claro, tenemos nuestras manos, pero entre medio de nuestras manos, nosotros tenemos una membranita. Es una membranita, delgadita, por si acaso, es súper delgadita. Pero tenemos esa membranita porque en el fondo es una reminiscencia de cuando nosotros éramos organismos acuáticos. Nosotros evolucionamos a partir de organismos acuáticos y por lo tanto esos organismos acuáticos nadaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos creciendo a nivel intrauterino, las células que están aquí, en esas zonas, en esas membranas interdigitales, comienzan a activar sus lisosomas. Por lo tanto, esos lisosomas lo que hacen es que empiezan a matar esos propios tejidos. Y los empiezan a destruir. Los empiezan a destruir. ¿Qué pasa entonces? Que para cuando nos toca nacer, simplemente esa membrana ya no existe. Porque los lisosomas que estaban presentes ahí destruyeron esa membranita. Entonces simplemente nosotros, al momento de nacer, estamos así. Dígame. ¿Eran las lisosomas? Organelos que se encargan de la destrucción intracelular de tejido o de sustancia. ¿Ya? O piensen, por ejemplo, ya pensemos que esto es un guarizapo, es un pirigüín. ¿Ya? Tienen cola. ¿Qué pasa cuando se transforman en un sapo? No es que corten la cola como las lagartijas, sino que la cola se reabsorbe. Entonces esa cola se reabsorbe y después finalmente puedes tener una rana común y corriente. Pero esa es función de los lisosomas también. ¿Ya? Bien, vamos a llegar hasta aquí, muchachos, por hoy. Se nos acaba el tiempo. Voy a tratar de subir la clase ahora mismo. Lo que pasa es que el programa Zoom tiene que primero fabricar el video y en eso se tarda un poco y después YouTube tiene que subirlo, que también se tarda un poquitito. Por eso es que no sé si voy a alcanzar a tenerlo al tiro o no, pero al menos voy a tratar. ¿Ya? Bien, muchachos, nos vemos el próximo jueves. Seguimos con más organelos. Que les vaya muy bien, muchachos. Bueno, nos vemos. Hasta luego, muchachos. Chao. Chao.